Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un vídeo absolutamente espectacular, una reacción a la entrevista que ha dado Pedro Sánchez a Alsina en Onda Cero. De verdad, todo lo que os pueda contar no hace justicia frente a esta entrevista, así que para no enrollarnos mucho, porque vamos a tener bastante que reaccionar, vamos a empezar porque yo creo que más vale una imagen que 1000 palabras. Así que señores, sin más preámbulos, que empiece el show. Cuando usted, presidente, se mira en el espejo, ¿usted qué ve? Yo creo que lo que ha sucedido en España durante estos últimos 5 años, y en particular durante los últimos 4 años, es tan inédito, por complejo, por disruptivo, una pandemia, con la cantidad de compatriotas que han perdido la vida o que han perdido a sus seres queridos. Cuando ve que en una isla, la isla de La Palma, pues sucede una catástrofe natural como la erupción de un volcán, o ahora la peor crisis humanitaria y con consecuencias económicas que todos los españoles y españolas están sufriendo en sus bolsillos, yo creo que tenemos que interpretar bien, correctamente, el momento que vive España y que vive Europa, que es una enorme transformación. Y ver en esos desafíos grandes oportunidades y no precisamente riesgos que nos hagan retroceder ante todos esos desafíos que tenemos por delante. Es absolutamente espectacular como Alsina le pregunta: ¿usted cuando se mira en el espejo, qué ve? Y coge y le empieza a contar su vida y se la pela. O sea, le pregunta que él cuando se mira en el espejo, ¿qué ve? Y empieza a decir, no, España ha atravesado una etapa complicada y el gobierno ha intentado dar la talla frente a todos los problemas que se han planteado. Y le empieza a contar su vida, pero no responde y se la pela. O sea, literalmente se la pela. Se la pela hasta tal punto que Alsina ahora tiene que interrumpirle y decirle, pero espera un momento, pero ¿usted qué ve cuando se mira en el espejo? Con lo cual, cuando usted se ve a sí mismo... No, pero yo no me veo a sí mismo, ni tampoco interpreto las cosas de esa manera, don Carlos. Yo lo que hago es simplemente ser conscientes de la responsabilidad que tiene uno como presidente del gobierno, tratar de acertar. Lógicamente ha habido momentos en los que he cometido errores, pero tratar de acertar y gobernar para las mayorías sociales de nuestro país. Atentos a la respuesta, porque es que realmente lo de Sánchez tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito, porque es capaz de ponerse a hablar de otra cosa, hacer como que va a responder pero no responde. E incluso cuando le está incidiendo de nuevo en que le responda, dice, no, Carlos, no. Es que cuando tú me hablas de cómo me veo en el espejo, yo no lo interpreto de esa forma. Yo lo interpreto de otra forma y te empieza a responder una cosa que no tiene nada que ver. O sea, le pregunta que qué ve él mismo cuando se mira en el espejo y dice que no, él no lo interpreta de esa manera porque él lo interpreta siendo consciente de las responsabilidades que tiene como presidente del gobierno. O sea... ¿Pero se ve a sí mismo como una persona fiable? Hombre, yo creo que los hechos están ahí. Atentos que va a hacer de nuevo la misma, va a hacer la envolvente. Le pregunta si se ve a sí mismo como una persona fiable, porque en verdad le está poniendo la cama para hacerle la trampa de decirle que por qué miente tanto, le está preparando la cama, y Sánchez, consciente de ello, no le da la respuesta que quiere y dice, pues bueno, no, a ver, los hechos están ahí. Lo que ha pasado y están ahí. Y empieza a divagar. Creo que, como he dicho antes, frente a una crisis financiera que también fue disruptiva en términos sociales y económicos, hemos sufrido 2 crisis muy graves, mucho más disruptivas en términos sociales y políticos, como es la pandemia y la guerra ahora mismo en Ucrania. Y creo que el desempeño de este gobierno, un gobierno, insisto, el primero de coalición de la historia democrática de nuestro país y con una minoría parlamentaria, ha sido capaz de recuperar consensos rotos durante la crisis financiera, como fue, por ejemplo, las pensiones o también la reforma laboral, y liderar ahora mismo el crecimiento económico en Europa. Eso significa que no sigamos teniendo problemas, tanto políticos como sociales. Sin duda alguna los tenemos. Pero creo, honestamente, que la hoja de servicios de este gobierno se le puede poner un notable como calificación. Se lo pone usted, el notable a sí mismo. Y se la pela completamente. Es espectacular. Lo de Sánchez es espectacular. O sea, fijaos cómo le hace una pregunta, hace la envolvente, empieza a hablar de lo que le apetece hablar, de que ha sido muy complicado gobernar, que bueno, se ha hecho lo que se ha podido para hacer lo mejor que se puede y que los hechos están ahí, pero el tío no responde nada, absolutamente nada. Es un genio, ¿eh? Es un genio porque no es fácil
ir a dar una entrevista en la situación en la cual está Sánchez, una entrevista que sabes que va a ser complicada en cierto modo, que no va a ser una entrevista que te vayan a poner las preguntas que te apetece contestar y que el tío tira millas, tira millas. O sea, a él le preguntan cosas, pero él responde lo que le apetece. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Ojo, que ha intentado siempre cumplir con su palabra. Lo ha intentado. Intentarlo lo ha intentado. Otra cosa es que lo haya hecho. Intentarlo lo ha intentado. Él ha hecho todo lo que ha podido por cumplir con su palabra y no mentir. Lo que pasa es que, macho, no le ha dado. No ha podido. Intentarlo lo ha intentado. Él, eso no se le puede señalar, que él ha intentado no mentir y cumplir con su palabra. Pero, bueno, hasta cierto punto, ¿sabes? Ya ha pasado este pequeño punto, no. Ya el resto ha mentido, pero hombre, no vamos a señalarle. Él lo ha intentado, lo importante es intentarlo. La intención está ahí, Está ahí la intención. Coño, ¿vamos a fijarnos en las 500 mentiras que ha dicho? No, vamos a fijarnos en que él pues, ha intentado decir la verdad, joder. Que lo ha intentado. Es que fijaos, el cabrón, cómo lo tergiversa para ponerse como si fuera una víctima. El cabrón lleva mintiendo toda la puta legislatura, descaradamente, y todavía tiene los santísimos cojones de decir que él ha intentado cumplir su palabra. O sea, pero si no ha hecho nada más que mentir, si no ha dicho una verdad ni por casualidad, y se la pela. O sea, es increíble, lo de Sánchez es espectacular, es hasta meritorio. A Sánchez, de verdad, después de salir de la política se le estudiará como el político perfecto, porque es espectacular cómo se cree sus propias mentiras. Como un hombre sincero. Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Es que fijaos, tío, es que incluso ahora sigue mintiendo. O sea, ahora resulta que Sánchez no miente. Sánchez no ha mentido. Y es que va hasta el final con ello. Es espectacular. Es increíble. O sea, tiene una cara de hormigón armado. Pero de hormigón armado. Empiece. Tengo una lista larga. ¿Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional? Y asentaba ahí a su ministro de Justicia. ¿Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos? E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Hombre, son decisiones difíciles y complejas porque básicamente se basan en romper tus principios, tus promesas, para que tú puedas ser presidente del gobierno. Son difíciles por eso. No son difíciles por la naturaleza de esas decisiones. Son difíciles porque tú has engañado a tus votantes diciéndoles que no ibas a hacer una cosa que posteriormente has hecho simplemente para mantenerte en el gobierno y que tu gobierno pueda sobrevivir. Entonces, has traicionado los valores que se supone que tenías, lo que prometiste a tus votantes, para garantizar la supervivencia de tu gobierno. Por eso son difíciles. No son difíciles por el hecho de decir, oh Dios mío, es que es algo complejo de resolver. No, es complejo de resolver precisamente porque va en contra de todo aquello de lo que habías prometido. Por eso es complejo. No es complejo por la naturaleza del propio hecho. Es complejo porque tú vas diciendo una cosa y luego quieres hacer otra. Por eso es complejo. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas.
Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Espérate que ahora tendrá los santísimos cojones de decir que él ha resuelto el problema del independentismo en Cataluña. O sea, según Sánchez, él ha resuelto el independentismo o lo ha moderado, indultando y cediendo frente a todos los chantajes políticos del independentismo. Según él, esto ha solucionado un problema. Vamos, a mí la sensación que me da es que simplemente estás barriendo el problema debajo de la alfombra y ya le explotará a otro. Pero el problema sigue ahí. Y si tú has cedido frente a los chantajes de los independentistas, ha sido porque tú le prometiste a estos independentistas para garantizar tu gobierno esos indultos, no para resolver ningún problema. El único problema que has resuelto es el que tenías tú para garantizar la gobernabilidad de tu gobierno. Ese es el único problema que has resuelto. O sea, te está vendiendo que él ha resuelto problemas, que los únicos problemas que realmente ha resuelto son los que él mismo había generado, haciendo pactos que iban en contra de lo que él había prometido. O sea, es espectacular. Pero el tío lo hace bien. Es un puto psicópata. Lo hace muy bien. Se victimiza. O sea, se pone... No, es que he tomado decisiones difíciles. Hombre, usted ha tomado decisiones difíciles precisamente porque se ha dedicado a mentir constantemente. Y esas decisiones difíciles que supuestamente resuelven problemas, no resuelven los problemas de España, resuelven sus problemas. Sus problemas que tiene para gobernar. Y esos problemas que tiene para gobernar vienen precisamente porque ha querido pactar con toda aquella gente que dijo que no iba a pactar. Esos son los problemas que ha resuelto Sánchez. Los problemas de Sánchez, no los de España. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno, elegido en ese caso tras una moción de censura. Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron. Es verdad que hubo muchos votantes del Partido Socialista y muchos españoles que no comprendieron esa decisión. Es que es normal no comprender esa decisión. Es que si tú vas haciendo campaña y reafirmando 1000 veces que no vas a pactar con los independentistas y luego pactas, hombre, la gente normal se hace preguntas. Y ahora te viene vendiéndolo de que no, lo hizo para resolver problemas. Problemas de gobernabilidad que tenía con un gobierno Frankenstein. Esos son los únicos problemas que resolvió. Claro, cuando tú haces un pacto con el diablo para poder estar en el gobierno, pues el diablo te pide el precio de ese pacto. Y el precio de ese pacto son los indultos. Y lo es que usted ha cambiado de posición en casi todos los asuntos de los que uno guarda memoria, ¿no? Han mencionado a H. Bildu, que le voy a contar. Yo de verdad creo que una de las mayores virtudes que tiene Sánchez es que se cree sus propias mentiras a tal nivel que llega un punto que ni él mismo es consciente de cuándo está diciendo la verdad o cuándo está mintiendo. Es espectacular, tío. Tiene mérito, de verdad, tiene mucho mérito. Del no pactaremos nunca nada. Jamás con Bildu a pactar cuestiones puntuales en el Congreso. Quiero decir que todos estos cambios de criterio, que yo hay incumplimientos de sus promesas, estaremos de acuerdo en que cuando uno promete una cosa y hace justo la contraria, en fin, se convierte en una persona poco fiable. Pero fíjese, Carlos, mis propuestas, que están en mi acuerdo de investidura, en mi discurso de investidura, también en mi acuerdo de gobierno, en este caso con Unidas Podemos, tenían que ver con las pensiones, tenían que ver con la reforma laboral, tenían que ver con la transición ecológica, con la transformación digital, con un nuevo modelo educativo, con la apuesta por la formación profesional, por una nueva ley de ciencia. Y luego, evidentemente, tuvimos la pandemia, la guerra y, en fin, todas las catástrofes que nos han venido sucediendo durante estos años, muy derivadas de estas dos cuestiones. Usted antes hablaba sobre Bildu y yo, de nuevo, insisto, estoy convencido de que hay también muchos oyentes que votaron al Partido Socialista en 2019 y que hoy están pensándose en no votar al Partido Socialista por estos temas de Bildu. Generalmente se suele decir, es que usted ha gobernado con Bildu. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa gobernar? Atentos a la estrategia que va a aplicar porque es de auténtico manipulador. Va a empezar a tergiversar lo que para él significa gobernar. Y lo va a empezar a estirar de tal manera y a tergiversar hasta que llegue un punto en el cual parezca que él no ha pactado con Bildu. En ningún momento. De verdad, lo de Sánchez tiene mucho mérito, ¿eh? Porque fijaos
cómo Alsina le pone lo de Bildu. Y cómo Sánchez poquito a poco dice, no, bueno, yo entiendo que haya ciertos votantes del PSOE que estén decepcionados por todo este tema de Bildu, pero la realidad es que con Bildu solo se ha pactado una serie de cuestiones que ya estaban en el programa del PSOE y te va a vender que esto no es pactar con Bildu. Que Bildu no ha estado en el gobierno. Simplemente se han pactado una serie de cosas que el PSOE ya pensaba para unas cuestiones concretas. No se ha gobernado con Bildu. En ningún momento Sánchez ha sufrido ningún tipo de chantaje de Bildu para obtener lo que Bildu quería y mantener su gobierno. O sea, te está vendiendo que él, como ha hecho con los independentistas, ha prometido una serie de cosas para garantizar su gobierno a Bildu y a los independentistas catalanes, y te lo va a vender como que eso no es pactar con ellos. En ningún momento es pactar con ellos. No. Son una serie de cuestiones concretas que se negociaron con ellos, nada más. Pero eso no es en ningún momento ser chantajeado a costa de todos los españoles para tú mantenerte en el gobierno. O sea, es increíble lo de Sánchez. ¿Usted conoce algún ministro o ministra de Bildu en el gobierno de España? Yo lo que no recuerdo, presidente, mire que yo intento hacer memoria, ¿no? Yo recuerdo intervenciones parlamentarias suyas muy duras contra Vox, por supuesto, contra el PP, contra Esquerra Republicana de Cataluña. Claro. Contra Junts per Catalunya. Intervenciones muy duras con casi todos los grupos. Lo que no recuerdo es una intervención dura de usted contra Bildu. Lo más duro es lo que le dijo hace 3 semanas de se han equivocado en sus listas electorales. Pero fíjese, cuando el Partido Popular... ¿No trata usted a Bildu mejor que a las demás? Bueno, fíjese... No, al contrario, Carlos. En esto tiene mucha razón Alsina, y es que Sánchez habla en unos términos del PP y de Vox que en ningún momento ha hablado de Bildu. Obviamente no lo va a hacer porque Bildu sostiene este gobierno de Sánchez. Y Sánchez, por mucho que te venda que él no pacta con Bildu, obviamente está pactando con Bildu. Porque sin Bildu, el gobierno de Sánchez no existiría, ni se sostendría. Y evidentemente hay una serie de requerimientos y de condicionantes que ha puesto Bildu para estar en ese gobierno. Y te viene Sánchez vendiéndote que no, que no ha habido ningún tipo de condicionante, que eran una serie de cuestiones concretas que además él había planteado en su programa y... Es que, de verdad, es increíble lo de Sánchez, ¿eh? De verdad, estoy alucinando. Es espectacular. Cuando crees que no te puede sorprender más, de lo caradura que es, siempre lo hace. Fíjese, igual, he tratado siempre, y fíjese que me han caído, en fin, chorros de críticas, de descalificaciones y de insultos, y muchos bulos y muchas mentiras sobre mí y sobre mi acción política al frente del gobierno por parte de la derecha. Y cuando digo la derecha, no solamente me estoy refiriendo a la derecha política, también a la derecha mediática, con infundios. Pero insisto, si seguimos ese hilo que antes le he señalado, gobernar con Bildu no es cierto que haya hecho eso. No hemos tenido ministros... Ha pactado cuestiones en el Congreso puntuales sobre proyectos de leyes concretos. Pero Carlos, pero entonces ya estamos entrando en otra dimensión. No estamos hablando de qué he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. Permítame continuar la reflexión. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu. No lo hay. Y, en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Pero que quien dijo no se acuerda nada con Bildu fue usted. Claro, efectivamente, es que no ha habido un acuerdo. El incumplimiento de la palabra es fruto de que usted asumió un compromiso que nadie le había reclamado. Pero discúlpeme, si podemos estar debatiendo sobre esto eternamente, pero yo le digo, un acuerdo de gobierno significa tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno. No lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política. No lo hay. Lo que ha habido, efectivamente, son acuerdos puntuales sobre leyes concretas. Fijaos cómo empieza a relativizar, a empezar a torcer y retorcer el significado de pactar o gobernar con un partido para llevarlo todo a su terreno y que parezca que, bueno, hay hasta que pedirle perdón. O sea, está llevando una estrategia de manipulación y de victimización constante, un poco combinada con una falsa honestidad de, bueno, se han cometido ciertos errores porque ha sido una coyuntura complicada y sí, se reconocen esta serie de errores y entiendo que haya ciertos votantes que están enfadados, pero fijaos cómo poco a poco lo lleva todo a su terreno y al final acaba siendo la víctima él.
Al final parece que hay que pedirle hasta perdón a él. Por tanto, yo creo que es importante también situar cuáles son las dimensiones de las dinámicas parlamentarias. El delegado de su gobierno en Madrid dijo la semana pasada, como usted Claro, sabe. pero también se disculpó, Carlos. Yo creo que también él se equivocó, tuvo unas declaraciones, yo creo que desdichadas, se equivocó, pidió perdón. Yo creo que tampoco podemos elevar a categoría. Pidió disculpas por si alguien se había sentido ofendido, pero no rectificó lo que había dicho. Es curioso como ciertas disculpas hay que aceptarlas de manera categórica, pero si las disculpas vienen de otra formación política o de una persona que no me cae bien, son disculpas que hay que recrearse con ellas, no zanjan el tema. O sea, hay ciertas disculpas que, a pesar de que se den, hay que hacer más sangre con ellas. Cuando las disculpas vienen del PSOE, eso ya zanja el tema, ya se ha pedido perdón, se equivocó y ya está, y no se habla más. Pero si las disculpas vienen de un adversario político que a mí me interesa todavía sacar más rédito político de estas disculpas y de esta equivocación, tenemos tema para semanas, pero para semanas con todo esto. Fijaos cómo ahora va a coger este tema, le va a dar la vuelta porque no le interesa, lo va a dar como zanjado y va a volver a aquella parte en la cual se siente cómodo y va a continuar con ella. Bueno, a ver... Lo que él dijo es que Bildu ha contribuido a salvar miles de vidas de los españoles, sí, a diferencia de la derecha. Efectivamente, y se equivocó en esa declaración. Pero tampoco podemos elevar a categoría eso. Hombre, es la posición del delegado del Gobierno de Madrid, entiendo. Bueno, y se equivocó y rectificó esa posición. Y yo, desde luego, no la comparto. Pero a partir de ahí, si volvemos a su pregunta inicial, podemos, insisto, discutir eternamente sobre esta cuestión, pero no es el caso. El caso es que no hemos gobernado con Bildu, porque no hay ministros de Bildu en el gobierno de España. No tenemos un acuerdo de gobierno con Bildu, porque no hay un acuerdo de legislatura con Bildu. Y efectivamente, si uno se plantea cuáles son las medidas que se han aprobado con EH Bildu o con el Partido Popular en reales decretos leyes, pues ha habido más veces que hemos coincidido con el Partido Popular que con EH Bildu. Y eso no significa nada más, Carlos, que una lógica parlamentaria. Es que fijaos cómo pasa de usted ha mentido a todos sus votantes diciendo que no iban a pactar con esta serie de personas y con estos partidos políticos, a ahora decir que esto sigue una lógica parlamentaria. O sea, llamamos lógica parlamentaria a vender hasta a tu abuela para gobernar. A eso se le llama lógica parlamentaria. Lógica parlamentaria es que Sánchez, a cualquier precio, falte a su palabra con tal de ser presidente. Eso es lógica parlamentaria. De verdad, tiene mucho mérito lo de Sánchez, porque es capaz de retorcer el discurso, hacerla envolvente, irse por los cerros de Úbeda y volver para luego encima hacerte creer que no ha hecho nada mal. No, hombre, no hemos pactado con Bildu. Además, como habla así. No, eso no es pactar. Pero, ¿qué es gobernar? Hemos tenido una coyuntura económica muy complicada. Y yo puedo llegar a entender que se han cometido errores y se han tomado decisiones difíciles. Fijaos cómo se hace el héroe. Le gusta recrearse dentro de ese heroicismo. En su cabeza él es un superhéroe. Él está tomando decisiones difíciles. No está faltando a su palabra y está mintiendo, no. Está siendo valiente por gobernar, por mantener en pie su gobierno, al precio que sea. Él en su cabeza es un héroe. Él se ve como un héroe. Porque te vende que mentir y faltar a su palabra, no, eso sigue una lógica parlamentaria. Es que a veces hay que tomar decisiones difíciles para solucionar problemas. Problemas que están basados en tu gobernabilidad, que es inviable. Esos son tus problemas. Todos tus problemas nacen de lo mismo, de tus ansias de poder. Todos esos problemas no los hubieras tenido si no hubieras faltado a tu palabra. El problema en sí es que querías ser presidente a toda costa, al precio que fuera. Y eso te ha hecho faltar a tu palabra. Eso ha generado una serie de problemas que te han condenado. Y que llevas teniendo desde hace 4 años y que te persiguen por todos los lados. Y que por mucho que vendas como algo heroico, no es heroico faltar a tu palabra. No es heroico gobernar a cualquier precio. Por mucho que lo quiera adornar de, no,
han sido decisiones difíciles y yo entiendo que la gente pueda sentir que, pues, se ha faltado a ciertas cosas. El tío te viene aquí con este victimismo y esta falsa honestidad vendiéndote que realmente no ha mentido y que no ha hecho nada mal. Se hace la víctima de manera falsa para pillarte con la guardia baja y colártela. Es un manipulador nato el cabrón. Y creo que además cualquier analista objetivo... Claro, aquí hay que preguntarse qué considera Sánchez objetivo. Pues claro, ¿qué es la objetividad para Sánchez? Es que nos podríamos poner aquí a filosofar largo y tendido. ¿Qué es la objetividad para Sánchez? Pues claro, te empieza a retorcer los términos y a relativizar de tal manera que es capaz de venderte que la objetividad es todo aquello que le guste al PSOE y que le guste a él. Y que eso es lo bueno. Claro, son capaces de vendértelo así, ¿eh? Te lo aseguro. Sobre cuál es la realidad mediática en nuestro país, puede constatar un hecho indiscutible. Y es que hay una absoluta desproporción de medios conservadores, de aproximaciones y de perspectivas conservadoras respecto a los problemas. Una cosa es que haya medios conservadores y otros que se llaman progresistas. Y otra cosa es que en los medios conservadores lo que hay son campañas de intoxicación y de distorsión a lo Donald Trump, colocadas por la derecha, y en los medios progresistas lo que hay es un exquisito equilibrio y una perfecta descripción de lo que ocurre en la realidad, que es un poco la idea que usted transmite, ¿no? O sea, señores, estamos hablando de que el presidente que más ha regado con dinero público a todos los medios de comunicación está diciendo que hay una amplia mayoría de medios de comunicación conservadores que van en su contra. Esto te lo está diciendo el presidente del gobierno que más ha gastado en publicidad institucional y que con más dinero ha regado a los medios de comunicación de la historia. Y te está diciendo, haciéndose la víctima, de que de manera objetiva hay más medios conservadores que van a por él que medios progresistas o medios de izquierdas. O sea, es que te tienes que reír, de verdad, te tienes que reír. No, yo lo que digo es que existe esa desproporción, que denuncio esa desproporción y que evidentemente cualquier analista, cualquier persona que nos esté escuchando y que haga un estudio, un análisis objetivo sobre la realidad mediática en nuestro país, claramente puede constatar que existe un desequilibrio en favor de las opciones conservadoras que nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país. O sea, Sánchez nos está vendiendo que hay muchos más medios de comunicación de derecha que medios de izquierda. Y que esta desigualdad es algo que se puede constatar de manera objetiva y que no obedece a la realidad sociológica que experimenta España. Estamos diciendo entonces que Sánchez dice que si hay una serie de personas que votan al PSOE y que son mayoría, los medios de comunicación, por ende, para corresponderse con esta realidad sociológica, tienen que decir lo que esta realidad sociológica de votantes del PSOE quieren oír. O sea, estamos diciendo que los medios de comunicación no tienen que obedecer a la verdad y a la información, sino que tienen que obedecer a la realidad sociológica que tiene el país. A mí esto me parece peligroso. Porque, en cierto modo, Sánchez lo que está diciendo es que, no, hay muchos votantes del PSOE y tiene que haber más medios de comunicación que digan lo que la PSOE quiere. Porque es la realidad sociológica que experimenta el país. Y hay una evidente desproporción que se puede constatar de manera objetiva. Además que habla así, eso no sé quién se lo ha enseñado, pero habla así. No sé, a mí me da la sensación que si realmente Sánchez tuviera una oposición tan fuerte como denuncia que tienen los medios de comunicación, no estarían las calles tan tranquilas como están. Porque Sánchez ha podido hacer lo que quiera, literalmente lo que quiera, que se le ha encubierto. Y no ha durado mucho en los telediarios, ¿eh? Fijaos lo que ha durado el Tito Berni. El Tito Berni duró 2 semanas, ¿eh? 2 semanas. Si lo llega a hacer el PP, vamos. Tienes especiales en La Sexta
hasta final de año. Tranquilamente. El PSOE decide qué temas tienen recorrido y qué temas no tienen recorrido. Y es así. Fijaos la tabarra que dieron con el Elías Aúja. Por unos universitarios haciendo el mono. La tabarra que dieron. Y te están vendiendo que no. Los medios están ampliamente dominados por la derecha. Pero si el PSOE domina el discurso como le da la gana y se pone foco en los problemas que quiere el PSOE de manera arbitraria, de manera descarada. Pero señores, ¿pero qué se ha hablado de los ERE? ¿Qué se ha hablado de los ERE en Andalucía? ¿Qué se ha hablado de los indultos si no ha durado ni una semana? ¿Cuántos años se ha hablado de la corrupción del PP? Y te está diciendo que los medios son ampliamente conservadores, pero si es que, vamos, del PP solo ha faltado una serie en Netflix documentando la corrupción, pero sí ha habido años de documentales y de programas hablando de la corrupción del PP. ¿Qué se ha hablado de los ERE de Andalucía? ¿Qué se ha hablado? Pero, ¿de verdad te está diciendo que hay medios de comunicación ampliamente dominados por la derecha que manejan el discurso? Pero si el PSOE pone y quita como le da la gana, si no hay partido político más favorecido a nivel mediático que el PSOE, vamos a pensar qué partido político tiene los mejores estereotipos. Sin lugar a dudas es el PSOE. Si tú piensas en el PP y lo primero que se te viene a la cabeza es recortes, corrupción, precariedad. Piensas en Vox, fascismo, machismo, xenofobia, vamos, franquismo. Piensas en Podemos, bolivarianos, comunistas, el chalet de Pablo Iglesias. No sé, ¿qué prejuicios tiene el PSOE? Curiosamente, el PSOE es el partido que menos prejuicios tiene en este sentido. Curiosamente. ¿No será porque el PSOE tiene bien atado el control del discurso a nivel mediático? Y sobre todo tiene bien regado de dinero público todos los medios de comunicación. Y ya no solo eso, sino también sectores dentro de la llamada cultura y personas influyentes dentro de la cultura que siempre van a estar en deuda con el PSOE, porque sin el PSOE peligra su pan. Señores, los premios Goya son los premios de la PSOE. Y el PSOE sabe de sobra a quién tener en nómina. Es que te viene ahora Sánchez haciéndose la víctima, diciéndote que no, que hay una conspiración mediática contra él. Es que es alucinante. ¡Alucinante! Pero fíjese una cosa. Antes usted hacía referencia al trumpismo, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar qué significa el trumpismo? Yo le apunto tres cosas. Para mí el trumpismo es, en primer lugar, el absoluto o la falta absoluta de respeto al cumplimiento con la legalidad. El que haya un partido político como el Partido Popular, insisto, no digo Vox, que es otra cosa, que lleve 5 años incumpliendo la Constitución española, a mí me parece que es trumpista. El trumpismo significa también poner en cuestión los resultados electorales. El pasado 28 de mayo no escuchamos a figuras menores, a figuras muy importantes del Partido Popular, decir que podía haber pucherazo por parte del señor Sánchez. Y finalmente el trumpismo también significa el deshumanizar a tu adversario político. Espera que ahora te va a venir a dar lecciones de deshumanizar a tu adversario político. Los mismos que llevan años, por no decir décadas, llamando fascistas a cualquiera que pudiera diferir un mínimo de lo tolerable para la PSOE y para el resto de la izquierda de su discurso. Los mismos de la alerta antifascista. Los mismos de el cordón sanitario a Vox. Los mismos que ponen el grito en el cielo respecto a ciertas cuestiones que exageran y que tratan de una manera desproporcionada. O sea, ahora resulta que la izquierda no deshumaniza a la derecha. O sea, ahora nos están diciendo los de al fascismo no se le discute, al fascismo se le aplasta, que la derecha deshumaniza al rival político. O sea, la misma gente que lleva décadas prácticamente tachando de fascista a cualquiera
Y claro, como al fascismo no se le discute, al fascismo se le aplasta, en el momento que a ti se te atribuye el término fascista, vale todo. ¡Todo! Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque al fascismo no se le discute, al fascismo se le aplasta. Entonces, si a ti se te tacha de fascista, vale todo. Entonces, utilizo de manera mezquina el término fascista para callar a todos aquellos que me resultan incómodos. Entonces, si tú decides disentir un poquito de lo que yo pienso, te pongo la etiqueta de fascista y ya vale todo contra ti. Porque yo tengo la legitimidad de decidir quién es facha y quién no. Entonces, como tú eres facha, vale todo contra ti. Y te vienen ahora a decir que resulta que se está deshumanizando a Pedro Sánchez. Ay, es que no puede ser esto. De verdad, es espectacular que ahora viene haciéndose la víctima. Ahora viene haciéndose la víctima el cabrón. Decir que Sánchez, bueno, pues es un bolivariano, que es un egoísta, que es un pagado de sí mismo, que es un soberbio, que es una persona que no tiene sentimientos. Pero si votas a la derecha es que eres racista, xenófobo, homófobo, nazi, franquista. Pero ojo, no le digas al señor Sánchez que es bolivariano o egoísta, que eso es deshumanizarle. Cuidado. El partido sanchista lo llaman ahora el Partido Socialista. Bueno, lo hicieron con Felipe González, el felipismo, el zapaterismo con José Luis. Yo creo que ese intento también de deshumanizar a tu adversario político, en este caso al líder del Partido Socialista, que es una constante, una común en la estrategia del Partido Popular cuando está en la derecha, creo que se han, digamos, superado todas las líneas rojas. ¿Usted nunca dijo el marianismo? Me ha escuchado, el marianismo se escuchó como tal, se acuñó como tal. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, pero... Yo lo dije repetidamente. Bueno, pero a que usted ha escuchado más el felipismo, el sanchismo, el zapaterismo. E insisto, es una... Han sumado más años ustedes gobernando. Volviendo a la... Pero usted también dice el trumpismo. Ese es un afán de deshumanizar a Donald Trump. Usted dice el bolsonarismo. Un afán de deshumanizar a Bolsonaro. Pero el trumpismo y el bolsonarismo, por decirlo de una manera mucho más, digamos, coloquial, evidentemente todos sabemos en qué coordenadas ideológicas se mueven. No son precisamente las progresistas. Son las ultraconservadoras. Como Orbán. Ah, bueno. Que si no se es progresista, entonces vale todo. Vale, ya nos hemos enterado. Entonces, trumpismo, bien. Bolsonarismo, bien. Sanchismo, no. Hombre, que somos progresistas. Hombre, y a los progresistas no se les puede deshumanizar. Y a los progresistas no se les puede deshumanizar. Solo se deshumaniza a la derecha, o sea... ¡Buah! De verdad. Es espectacular. O sea, lo de Sánchez es digno de un análisis profundo. Porque es increíble cómo es capaz de decir estas cosas sin inmutarse. Sin inmutarse. Y se la pela. Es el político perfecto. ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... Solo sí es sí una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes. Yo verdaderamente creo que a Irene Montero le hicieron la cama, literal. O sea, la dejaron equivocarse. O sea, yo creo de verdad que el PSOE le hizo la cama a Podemos. Al PSOE, en cierto modo, le convenía mucho tener ciertos ministros de Podemos, porque le podían cargar toda la mierda encima. Toda. Y poquito a poco los iban desgastando hasta el punto... Y poquito a poco los iban desgastando hasta que llega un punto en el cual pues Podemos está en la situación en la que se encuentra. Y a Podemos le ha pasado mucha factura estar en el gobierno. Y yo verdaderamente creo que a Podemos le han hecho la cama. Que puede ser que a lo mejor el PSOE ni siquiera tampoco se diera cuenta, pero a mí me da más la sensación de que al PSOE le interesaba que Podemos cometiera este error y que Irene Montero cometiera este error y le dejaron cometer este error. Porque en cierto modo el PSOE sabe que si Irene Montero o el ministerio de Irene Montero comete un error como el que ha cometido, al final la culpa va a ir para Irene Montero y el foco va a estar en Podemos, no en el PSOE. En el PSOE no va a estar el foco de atención. Y es lo que ha ocurrido al final. Si Podemos al final ha caído como ha caído, ha sido porque el foco de la responsabilidad se ha puesto en Podemos. Y al PSOE le interesa un Podemos débil. Yo personalmente creo que a Podemos realmente le han hecho la cama, el PSOE. Le han hecho la cama. Bueno, yo reconocí el error,
efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante Tardó 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y de la urgencia, la necesidad de resolver, bueno, pues una situación que evidentemente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo deseábamos. Nadie está, tenía como objetivo los efectos que tuvo esa... Seguimos sin saber quién incurrió en esa grave negligencia legislativa, porque usted se disculpa, rectifica la ley en el Congreso. Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, Carlos, yo asumo en primera persona ese error. Pedí disculpas a las víctimas de las agresiones sexuales y efectivamente rectifiqué. Se puede criticar, y usted lo hace, que tardé más meses. Es verdad que yo lo que intenté por todos los medios es persuadir, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido, y efectivamente, al ver la imposibilidad de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal, ¿no? Afortunadamente... Que salga adelante con el voto del PP. Efectivamente. Y sin el suyo. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista... Aunque usted se ausentó ese día del Congreso de los Diputados. Bueno, sí, pero salió adelante y efectivamente eso fue una decisión política. Entiéndame, podrá usted criticar o no que estuviera, no sé exactamente qué tenía ese día, pero... Se fue a Doñana. Bueno, pero evidentemente tuve... Fue un acto político. Bueno, es que es también importante lo que está pasando en Doñana, pero no mezclemos temas. Si quiere, luego podemos hablar sobre Doñana. Lo que quiero decir con esto es que nadie puede escapar a la idea de que efectivamente esa decisión también la tomé yo, como presidente del gobierno y no solamente Irene líder Montero, del Partido Socialista. Irene Montero sigue siendo ministra del Gobierno de España, ministra de Igualdad. Ahora que no la quieren ni en Sumar, usted la mantiene. Son públicos y notorias las discrepancias que he tenido en este caso con la ministra de Igualdad. Sí lo son. Sí lo son. Creo que ha habido también avances en materia de igualdad de género durante esta legislatura. También le digo rotundamente sí. Es que la realidad es que a Sánchez y al PSOE le interesaba mucho la figura de Podemos en el gobierno. ¿Por qué? Porque eran una cortina de humo frente a muchos errores y muchos escándalos que hacía el PSOE que le interesaba mucho. Porque al final se ponía muchísimo el foco en ellos. O sea, fijaos cómo se ha puesto en foco... fijaos al final cómo se ha puesto el foco en Alberto Garzón, con muchas tonterías que ha hecho en el Ministerio de Consumo, cómo se ha puesto el foco en Irene Montero y, sobre todo, cómo se ha puesto también el foco en la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Son los que más palos han recibido. Dentro del gobierno Sánchez, de lejos, de lejos. Yolanda Díaz no tanto. Yolanda Díaz ha sabido jugar mejor sus cartas como vicepresidenta. Pero el resto... Vamos, Podemos ha salido escaldado del gobierno de Sánchez. El otro día me dijo aquí la vicepresidenta Calviño respecto de las políticas de igualdad que ella cree en un feminismo y en unas políticas de igualdad que se hagan desde la conciliación y no desde el conflicto, o sea, desde el acuerdo de hombres, mujeres, distintos colectivos sociales y no desde el conflicto. ¿Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento? ¿Tiene usted esa impresión o no? Yo creo que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador. Ojito con esto porque marca un antes y un después dentro del feminismo en España. Esto lo que nos está dejando entrever es que Sánchez se está empezando a dar cuenta de que el feminismo empieza a tener más mala fama que buena. Y que lo que hace unos cuantos años era algo muy positivo para los partidos políticos, el abanderarse del feminismo, ahora no lo es tanto, precisamente por la evolución que ha tenido este feminismo. Y ahora Sánchez habla de que ha habido un feminismo de confrontación y habla de un feminismo que integre a los hombres. Ojito a esto porque no es ninguna tontería y es el reflejo de una izquierda que se está dando cuenta de que este feminismo radical, que precisamente ha ido más abanderado por Podemos, no interesa a nivel electoral e interesa un feminismo más tibio.
Un feminismo más integrador con los hombres, porque se han dado cuenta de que hay toda una generación de hombres, y no son precisamente hombres mayores como Ben de Sánchez, sino más bien hombres jóvenes, que se están sintiendo muy señalados y muy excluidos de este feminismo. Se están dando cuenta de que esto no va de igualdad, que va de otras cosas. Y a nivel electoral, el PSOE se está empezando a dar cuenta de que está perdiendo por este feminismo. Y probablemente ahora van a venirnos con un nuevo feminismo integrador. Un feminismo más tibio, sacando a Podemos de todo esto y metiendo probablemente a una Yolanda Díaz que tendrá un discurso más tibio, más moderado respecto a este feminismo. Al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene, en particular, la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que, efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Fijaos aquí cómo Sánchez ya empieza a preparar el terreno para un potencial gobierno, un potencial acuerdo ya con Podemos fuera. Con un acuerdo con Sumar, que probablemente tenga unos postulados bastante menos radicales respecto al feminismo que el que ha planteado previamente Podemos, y Sánchez ya empieza a preparar el terreno para un feminismo un poquito más moderado, un feminismo integrador. O sea, de verdad, si os ponéis la entrevista completa de Sánchez y os podéis analizar un poco cómo responde, el cabrón es un manipulador increíble. Increíble a nivel de que tiene mérito. Lo bueno que es manipulando, lo bueno que es mintiendo. Cómo es capaz de, poquito a poco, pasar de ser señalado a hacerse la víctima y que llega un momento en el cual parece que incluso le tienes que pedir perdón. Y él es un héroe que ha tomado decisiones difíciles. Y todo esto encubierto de una falsa honestidad. Y de, no sé, una falsa autocrítica. En realidad, él se ve como un héroe. Se ve como un héroe. Él se cuenta una película a sí mismo de que él ha tenido que hacer sacrificios para estar en el gobierno. Pero es que esos sacrificios han pasado por romper todos los principios que él podía tener. Han pasado por pisotear su palabra las veces que hiciera falta, han pasado por traicionar cualquier tipo de principio que pudiera tener, y él se lo vende a sí mismo como que es, no sé, algo heroico. Es algo digno absolutamente de un psicópata. Solo un psicópata pudiera sentir como algo heroico el haber conseguido su fin a cualquier precio. Solo un psicópata se sentiría orgulloso de algo así. Y Sánchez demuestra que es un absoluto psicópata. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo largo y tendido, pero digno de analizar, porque, de verdad, yo verdaderamente creo que Sánchez quedará en la historia como uno de los mejores políticos, como lo que se debería entender político, que ha existido en España. Porque no ha habido un psicópata a nivel político a tal nivel dentro de el periodo democrático en España como Sánchez. No ha habido nada cercano. No ha habido nadie que haya mentido tanto, que haya tergiversado el discurso tanto, que haya faltado tantas veces a su palabra, que haya, no sé, llevado todo esto a semejante nivel y que haya, en cierto modo, sobrevivido tanto tiempo. Es increíble, es muy meritorio. Pero bueno, señores, no me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like por ahí abajo y un comentario para ver si así lo podemos posicionar mejor. Compartidlo también, que siempre se agradece. Y no me enrollo mucho más, señores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.